Soy Julián y tengo 32 años. Después de 11 años de invertir mi sangre, sudor y lágrimas en construir una empresa desde los cimientos, el arrogante hijo del fundador me despidió en el mismo instante en que asumió el cargo de director ejecutivo. En medio de la sala de descanso, frente a todo mi equipo, me miró y dijo: no necesitamos gente perezosa como tú arrastrando este lugar hacia abajo. Me humilló mientras yo solo intentaba tomar mi taza de café matutina, despojándome de mi dignidad frente a las mismas personas que yo había formado. Pero había un detalle enorme que él desconocía. Una cláusula de contrato legalmente vinculante que estaba a punto de costarle a él y a su familia todo lo que tenían. Y ahora son ellos los que me ruegan que los salve de la ruina total. Antes de contarte exactamente lo que pasó, pulsa el botón de me gusta si crees en la justicia. Y no olvides decirme desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Ahora, volvamos a la mañana en que todo comenzó. Todavía recuerdo esa mañana de martes como si acabara de ocurrir. El aire en la oficina era denso, cargado de esa atmósfera pesada y sofocante que solo se siente cuando la dirección cambia de manos, y todo el mundo teme por su sustento. Estaba de pie junto a la máquina de café de la oficina, escuchando el zumbido familiar del molinillo, añadiendo un chorrito de leche de avena a mi café tostado oscuro. Llevaba casi 11 años en la empresa. Dejad que eso cale. 11 años. En ese tiempo, había construido el departamento de servicios al cliente completamente desde cero. Cuando empecé, trabajábamos en lo que era básicamente un armario de escobas glorificado. Ahora, ocupábamos las 3 plantas superiores de un rascacielos en el centro. Yo había negociado personalmente más de 100 contratos, había formado a casi todas las personas sentadas en los cubículos de afuera, y había sacrificado más de mi vida personal de lo que jamás podría justificar. La sala de descanso estaba relativamente tranquila. Unos pocos asociados junior susurraban junto al dispensador de agua, sin duda cotilleando sobre la transición de liderazgo. Harrison, el fundador de la empresa y el hombre que me contrató, había renunciado oficialmente para ser presidente del consejo el día anterior. Le había entregado las llaves del reino a su hijo, Preston. Entonces, la pesada puerta de cristal de la sala de descanso se abrió de golpe. Era Preston. Preston era el nuevo director ejecutivo, pero, lo que es más importante, era la definición de libro de un niño de oro que nunca había trabajado duro un solo día en su vida. Llevaba un traje gris pizarra hecho a medida que probablemente costaba más que mi primer coche, y un reloj de lujo que brillaba bajo las luces fluorescentes. Caminaba con una arrogancia no ganada e irritante, una que te hacía querer apretar los dientes. No saludó a nadie. No ofreció un educado gesto de buenos días. Simplemente escaneó la sala, sus ojos se posaron en mí, mirándome como si yo fuera un mueble barato y anticuado que ya había decidido tirar a la acera. Julián, necesito verte en mi oficina. Ahora. No fue una petición. Fue una orden, pronunciada con la fría indiferencia de un emperador dirigiéndose a un campesino. No esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió. Dejé mi taza de café en el mostrador. Podía sentir los ojos de los asociados junior clavados en mi espalda. Lo seguí, tratando de quitarme la tensión que se acumulaba en mi pecho. Pasamos por las filas de escritorios, junto al equipo que había pasado años mentorizando, y por las salas de conferencias con paredes de cristal en las que prácticamente había vivido. Cuando entramos en su enorme oficina de esquina, la que solía pertenecer a su padre, ni siquiera se molestó en sentarse detrás del escritorio de caoba. No me ofreció una silla. Simplemente se quedó junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad, antes de volverse para mirarme. «Estás despedido», dijo. Su voz era completamente plana, sin emociones, como si estuviera leyendo una lista de la compra o cancelando una suscripción a una revista. Parpadeé. La habitación de repente se sintió muy pequeña. Por una fracción de segundo, realmente pensé que era una especie de broma corporativa retorcida, un ritual de novatada para la nueva administración. «Disculpa, ¿me has oído?», respondió, hojeando casualmente una pila de papeles impecables en su escritorio, sin siquiera concederme el respeto del contacto visual. «Estamos reestructurando, y francamente, no necesitamos gente perezosa como tú arrastrando este lugar hacia abajo. Eres una reliquia de la era de mi padre. Puedes recoger tus cosas y marcharte con efecto inmediato».
Mi corazón latía en mis oídos, un ritmo de tambor ensordecedor de pura adrenalina. Perezoso, quise gritar. Quise defenderme, enumerar los millones de dólares en ingresos que yo había asegurado personalmente para el imperio de su familia. Quise agarrarlo por las solapas de su traje carísimo y exigir una explicación real. Quizás incluso amenazar con una demanda masiva por despido improcedente allí mismo. Le había dado mi juventud a esta empresa. Pero mientras lo miraba, a su cara engreída que pedía a gritos un puñetazo, a la forma en que se mantenía allí tan increíblemente seguro de su propio poder fabricado, una extraña y abrumadora sensación de calma me invadió. Me di cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea de cómo funcionaba realmente este negocio. Estaba jugando a ser director ejecutivo como si fuera un juego de móvil, pulsando botones sin entender la mecánica. Sonreí. No fue una sonrisa forzada, sino una sonrisa tranquila, educada y deliberada que llegó a mis ojos. Era la sonrisa de un hombre que conoce un secreto. Entendido, dije, con mi voz suave y perfectamente controlada. Que tengas un buen día, Preston. Me di la vuelta y salí de su oficina con la cabeza bien alta, la espalda recta. No di un portazo. No corrí por el pasillo. Volví a mi escritorio en absoluto silencio. Mis compañeros de equipo me miraron al pasar, sintiendo el drástico cambio en el ambiente. Algunos de ellos empezaron a levantarse, sus rostros pálidos, listos para hacer preguntas. Pero les hice una sutil negación con la cabeza. Saqué una caja de cartón del armario de suministros y empecé a empaquetar mi escritorio. La foto enmarcada de mi perro, mi bolígrafo favorito, el cuaderno de cuero que usaba para la estrategia de alto nivel. Sin drama, sin gritos, solo el silencioso crujido de un hombre empaquetando 11 años de su vida en menos de 10 minutos. Mientras bajaba en el ascensor hacia el garaje y me subía a mi coche, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, la realidad me golpeó. Acababa de perder mi salario, mi estabilidad, mi rutina diaria. Mi teléfono estaba en silencio, pero no estaba enfadado. Todavía no. Estaba profundamente curioso. El momento del pequeño juego de poder de Preston era increíblemente extraño, casi suicida. Estábamos, literalmente, a 24 horas de finalizar el mayor acuerdo de la compañía en una década, con un distribuidor internacional masivo llamado Kingswell. Era un acuerdo que había pasado 6 meses agónicos preparando. Había volado a Dubái. Había aprendido sus prácticas comerciales culturales específicas. Conocía al cliente por dentro y por fuera. Incluso había reservado la reunión de revisión final para la mañana siguiente, a las 11 en punto. Y ahora, yo ya no estaba. ¿Se había molestado Preston siquiera en mirar los detalles del contrato? ¿Tenía alguna idea de lo que acababa de poner en marcha? Conduje a casa en silencio, con la ciudad pasando rápidamente por mis ventanas. Dormí terriblemente esa noche, dando vueltas en mi apartamento, con la mente repasando todos los escenarios posibles. Pero la verdadera tormenta, el huracán absoluto de consecuencias, no llegó hasta la mañana siguiente. Mi teléfono vibró en la mesita de noche justo después de las 8. No reconocí el número, pero lo cogí de todos modos. Julián, soy Harrison. La voz me envió una sacudida directa por la columna vertebral. Era el verdadero director ejecutivo, el patriarca, el hombre que me había contratado. Pensaba que lo peor del drama había terminado cuando salí de ese edificio. Estaba tan, increíblemente equivocado. Para entender verdaderamente el pánico absoluto que irradiaba la voz de Harrison esa mañana, tienes que entender los 11 años agotadores que llevaron a ello. No solo trabajaba para esta empresa. Les di los mejores años de mi vida. Cuando empecé, recién salido de la universidad, con nada más que ambición y un traje barato. Operábamos desde un parque de oficinas abarrotado, junto a un centro comercial moribundo. Hacía semanas de 80 horas de trabajo, sobreviviendo a base de café rancio y sándwiches de máquina expendedora. Lo sacrifiqué todo. Me perdí cenas familiares de Acción de Gracias, sentado solo en salas de espera de aeropuertos con un sándwich de pavo frío, mientras estaba en conferencias telefónicas con clientes en el extranjero. Retrasé la inversión en mi plan de jubilación o el inicio de una cuenta de ahorro real,
porque la empresa pasó por un periodo difícil y Harrison prácticamente suplicó al personal directivo que aceptara recortes salariales temporales para mantener las luces encendidas. Incluso superé mi propio divorcio brutal y desgarrador mientras gestionaba sus cuentas más grandes. Recuerdo estar sentado en la sala de espera de un hospital después de que mi madre falleciera, atendiendo una llamada de un cliente en pánico porque nadie más en la firma sabía cómo manejar la cuenta. Me tragué mi dolor personal, mis lágrimas literales, para que los resultados de la empresa no sufrieran. Harrison construyó la empresa con agallas, y yo lo respetaba por eso. Pero a medida que el dinero llegaba y la firma se expandía, la cultura cambió drásticamente. El verdadero problema, la podredumbre en los cimientos de la empresa, ni siquiera era Harrison. Era su esposa, Sylvia. Sylvia era una accionista mayoritaria, habiendo invertido la riqueza de su familia desde el principio, y era la titiritera suprema. Trataba la oficina corporativa como si fuera su club de campo personal. A lo largo de los años, vi a Sylvia envenenar lentamente el pozo. Fue ella quien presionó para que se hicieran recortes presupuestarios en mi departamento, congelando contrataciones y negando bonificaciones, todo mientras se aseguraba de que Preston recibiera una herencia anticipada masiva, un condominio de lujo en el centro, y un título de vanidad como vicepresidente de operaciones, un puesto al que nunca se presentaba. Sylvia me odiaba absolutamente. Siempre lo había hecho. Yo me había hecho a mí mismo. No venía de una familia rica. No fui a una universidad de la Ivy League, y nunca besé el anillo. En las galas navideñas de la empresa, mientras yo estaba ocupado haciendo contactos con clientes reales, ella se deslizaba con una copa de champán y hacía estos comentarios maliciosos y pasivo-agresivos. Comentaba en voz alta cómo mi departamento era un lastre financiero, y cómo me estaba acomodando demasiado en mi puesto. Sabía, sin la menor sombra de duda, que ella estaba constantemente susurrando al oído de Preston, preparándolo. Lo convenció de que mi salario era demasiado alto, que me estaba llevando el mérito del éxito de la familia, y que necesitaba ser eliminado. Quería despejar el tablero para que su niño de oro pudiera gobernar su reino heredado, sin que ningún ejecutivo experimentado y competente cuestionara sus terribles decisiones. Así que cuando Harrison me llamó esa mañana, con la voz temblando por la línea, toda esa historia tóxica volvió a la superficie. Julián, dijo Harrison, con la voz tensa, entrecortada y cargada de un terror absoluto. ¿Por qué demonios empaquetaste tu escritorio y te fuiste? ¿Qué pasó? Me senté en la cama, las sábanas cayeron hasta mi cintura. Me froté los ojos para quitarme el sueño, mirando la pared blanca de mi habitación. Tu hijo me despidió, Harrison. Silencio al otro lado. Un silencio denso y sofocante. Luego, una inhalación brusca y entrecortada, que sonó como un hombre que acababa de recibir un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Ayer. Dije, manteniendo mi tono perfectamente neutral, desprovisto de cualquier ira o piedad. Preston me llamó a su oficina. Dijo que era perezoso. Dijo que estaba arrastrando la empresa hacia abajo y que ya no se me necesitaba. Me dijo que me fuera inmediatamente. Así que empaqué mis cosas y me fui. Hubo otra larga y agonizante pausa. Cuando Harrison volvió a hablar, sonaba como un hombre al borde de un acantilado muy alto, mirando las rocas escarpadas de abajo. Julián, dime ahora mismo. ¿Leyó tu contrato antes de hacer esto? No creo que Preston lea mucho de nada, Harrison. Tú lo sabes mejor que yo. Julián, se supone que hoy debe finalizar el acuerdo con Kingswell, ¿no es así? Sí, respondí con calma. Teníamos programado reunirnos con el equipo ejecutivo de Kingswell en la sala de juntas principal a las 11 de esta mañana. Es la firma final. ¿Jesucristo?, murmuró Harrison. Pude oír papeles siendo violentamente revueltos en el fondo, un cajón de escritorio cerrándose de golpe, seguido de un fuerte golpe, como si acabara de golpear la pared con el puño. Julián, tu contrato de trabajo tiene una cláusula específica. La que insististe en poner después del último desastre de adquisición. Tú no solo eres el gestor principal de la cuenta. Eres el único negociador autorizado para el acuerdo con Kingswell. Me quedé en completo silencio. Dejé que escuchara sus propias palabras resonar en el espacio entre nosotros. No puede cerrar el trato sin ti, continuó Harrison, su voz al borde de la histeria total.
Ahora, la pulcra imagen de director ejecutivo había desaparecido por completo. Ni legalmente, ni éticamente, ni prácticamente. El equipo legal de Kingswell es implacable. Ese contrato se desmoronará por completo en el segundo en que se den cuenta de que no estás sentado en esa mesa. Una lenta y ardiente realización se instaló en lo profundo de mi pecho. Un sentimiento de pura e inalterada vindicación. Preston había apretado el gatillo demasiado rápido para demostrar lo poderoso que era, y había apuntado el arma directamente al imperio de su propia familia. Por ley, los ejecutivos de Kingswell no reconocerían a Preston, Harrison, ni a nadie más como representante para esta negociación específica. Si el acuerdo fracasaba hoy, la empresa perdería millones en ingresos garantizados. La confianza de los inversores se desplomaría por completo, y los enormes contratos de arrendamiento de bienes raíces que acababan de firmar en anticipación a esta expansión los llevarían a la quiebra en un año. Harrison colgó el teléfono sin despedirse. Era un hombre que se quedaba sin tiempo. Me senté en mi sofá, sirviéndome una taza de café recién hecho, viendo la ciudad despertar a través de la ventana de mi sala de estar, después de 11 años de ser tratado como un activo desechable. Después de perderme funerales y arruinar mi matrimonio por sus márgenes de beneficio, así es como el universo equilibraba la balanza. Un niño mimado e impulsivo había intentado jugar al jefe, tratando los medios de vida de las personas como fichas de juego, y acababa de pisar una mina terrestre. 10 minutos después, comenzaron las notificaciones. Mi teléfono, que descansaba en la mesa de café de cristal, se iluminó. Era una llamada de Preston. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Lo dejé ir directamente al buzón de voz. Un minuto después, llamó la recepción. Luego el departamento de contabilidad. Luego el jefe del equipo legal. Mi teléfono vibraba sin parar, bailando sobre la mesa de cristal como un juguete barato. No contesté a ninguna. Entonces, llegó un mensaje de texto de Clara. Clara era una antigua colega mía, una de las pocas amigas de verdad que me quedaban en ese edificio tóxico. Se había trasladado al departamento de marketing hacía un año, pero siempre se enteraba de todo lo que pasaba en la planta ejecutiva. Su mensaje decía: Julián, no te vas a creer la masacre absoluta que está ocurriendo aquí ahora mismo. Contesta el teléfono. La llamé de vuelta inmediatamente. Contestó al primer timbre, susurrando furiosamente desde lo que sonaba como un cubículo de baño. Julián, es una zona de guerra absoluta, dijo Clara, su voz temblando de emoción y miedo. Harrison acaba de regañar a Preston delante de toda la junta ejecutiva. Quiero decir, estaba gritando. Literalmente golpeó el enorme archivo de Kingswell en la mesa de la sala de juntas y gritó: ¿Siquiera leíste este documento antes de despedir a Julián? Tomé un sorbo lento de mi café, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. ¿Y qué dijo el gran director ejecutivo Preston a eso? Intentó retractarse. Estaba sudando a través de su traje. Murmuró algo sobre llevar a la empresa en una nueva dirección y que tú eras insubordinado. Pero Harrison no se lo tragó ni por un segundo. Le dijo a Preston, justo delante de todos, que si este acuerdo fracasa hoy, su puesto como director ejecutivo será revocado permanentemente y su fondo fiduciario será congelado. Clara soltó un suspiro tembloroso. Julián, tienes todas las cartas en tu mano ahora mismo. Están en pánico. ¿Qué vas a hacer? Le di las gracias a Clara, le dije que mantuviera la cabeza gacha, y colgué. No iba a volver a ese edificio y salvarlos solo porque me lo pidieran amablemente. Necesitaba enseñarles una lección sobre el valor, sobre el respeto, y sobre los límites que habían cruzado durante más de una década. Pero antes de que pudiera formular un plan de ataque sólido, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas hizo que se me helara la sangre. Era Silvia. La titiritera misma estaba entrando en el ring, y yo sabía exactamente lo sucio que estaba dispuesta a jugar. Dejé sonar la llamada de Silvia 3 veces antes de finalmente deslizar la pantalla para contestar. Quería que esperara. Quería que sintiera los agónicos segundos pasar. Julián. La voz de Silvia se derramó por el altavoz, rebosante de ese falso encanto sureño y meloso que siempre usaba como arma cuando estaba a punto de clavar un cuchillo firmemente en tu espalda. Cariño, he oído que ha habido un pequeño y terrible malentendido en la oficina esta mañana.
No hay ningún malentendido, Silvia, dije secamente, negándome a jugar a sus educados juegos sociales. Tu hijo rescindió mi contrato de trabajo ayer. Lo dejó muy claro. Su tono se endureció al instante, la dulce fachada se cayó para revelar el frío acero que había debajo. Ahora escúchame con mucha atención, Julián. Aquí somos una familia. Harrison te acogió cuando no eras más que un recién graduado con zapatos baratos. Te dimos una carrera. Te dimos una vida. Nos debes tu lealtad absoluta. Necesitas ponerte un traje, bajar a la oficina ahora mismo y arreglar esta situación de Kingswell. Preston está bajo mucho estrés adaptándose a su nuevo rol. Y todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos abrumados. Apreté el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos, mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi voz permaneció aterradoramente tranquila. ¿Lealtad? Pregunté, una risa amarga escapando de mis labios. Me perdí los preparativos del funeral de mi propia madre porque estaba atrapado en una escala en Frankfurt, volando para cerrar un trato para Harrison. Congelé mi salario durante 2 años enteros mientras Preston compraba un Porsche nuevo con los dividendos de la empresa. Mi esposa pidió el divorcio porque nunca estaba en casa. Porque estaba construyendo el legado de tu familia. No me hables nunca de lealtad. Silvia, tu hijo me despidió. Si quieres que vuelva a ese edificio, no será por un retorcido sentido del deber familiar. Si te alejas de este trato hoy, siseó Silvia, su voz volviéndose venenosa, alcanzando un tono que nunca le había oído antes, me aseguraré personalmente de que nunca más trabajes en esta industria. Conozco a todos en todas las juntas de esta ciudad, Julián. Arruinaré tu reputación. Te enterraré en demandas por incumplimiento de cláusulas de no competencia hasta que no puedas pagar el alquiler. Buena suerte con eso, Silvia, dije, mi voz completamente firme, anclada por la certeza absoluta de mi posición, porque ahora mismo, la única reputación en juego es la tuya. Kingswell se va a las 11 de la mañana. Que tengas un gran día. Terminé la llamada y tiré el teléfono al sofá. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el enorme subidón de adrenalina. Acababa de declararle la guerra a la mujer más vengativa y bien conectada que conocía. 10 minutos después, mi teléfono sonó con un texto. Era de Harrison directamente. Sin juegos, sin amenazas de su esposa, solo pura y absoluta desesperación de un hombre de negocios viendo cómo el trabajo de su vida se quemaba. Di tu precio. Julián, por favor, solo ven aquí. No me apresuré. Me duché. Me afeité con cuidado. Entré en mi armario y me puse mi mejor traje, el gris carbón a medida que compré después de asegurar mi primera cuenta de $1.000.000. Me aseguré de que mi corbata tuviera un nudo Windsor perfecto, mis zapatos pulidos hasta brillar como un espejo. Cuando llegué al edificio corporativo en el centro, no usé la entrada trasera de empleados como había hecho cada mañana durante la última década. Entré directamente por las grandes puertas de cristal del vestíbulo principal. Fiona, la recepcionista que llevaba 5 años en la empresa, literalmente jadeó cuando me vio entrar. Ella había estado sentada allí cuando Preston me sacó como a un criminal el día anterior. Mientras caminaba por el suelo de mármol, el agudo clic de mis zapatos resonaba en el espacio cavernoso. Todo el vestíbulo se quedó en silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler. Los empleados se detuvieron a media conversación. Los cafés congelados a medio camino de sus bocas, mirando mientras yo pasaba por las puertas de seguridad sin pasar una tarjeta. El guardia ni siquiera intentó detenerme. No era un empleado despedido que volvía arrastrándose. Era un mercenario que llegaba para salvar un castillo asediado. Tomé el ascensor ejecutivo privado directamente hasta la última planta. Cuando las puertas se abrieron, la tensión en el pasillo era palpable. Harrison caminaba rápidamente de un lado a otro fuera de su oficina, pasándose las manos por su cabello ralo. Parecía agotado, el pesado peso de la pura incompetencia de su familia finalmente aplastando sus hombros. Julián, exhaló, deteniéndose en seco. Parecía que quería abrazarme o desplomarse frente a mí. Mantuve la distancia, mi rostro una máscara indescifrable. Entramos en su oficina y cerramos la pesada puerta de roble. No me senté.
Me paré frente a su escritorio, dominando el espacio. Tengo 3 condiciones, Harrison, y no son negociables, declaré claramente. Primero, un contrato completamente nuevo, redactado de inmediato. Un aumento del 30% en el salario base y plena autonomía ejecutiva sobre la división de servicios al cliente. Segundo, un paquete de indemnización blindado. Si alguna vez me despiden de nuevo sin causa legal documentada, me iré con 2 años de salario y la adquisición total de mis acciones. Y tercero, a Preston no se le permite hablarme, enviarme correos electrónicos o mirar los archivos de mi departamento. Está completamente excluido de mi trabajo. Para mí, es un fantasma. Harrison tragó saliva. Era un hombre orgulloso y terco, pero estaba acorralado con una pistola en la cabeza. ¿Hecho? Haré que el departamento legal lo redacte ahora mismo. Lo firmaré yo mismo. Haz que lo redacten rápido. Revisé mi reloj, un gesto calculado. Tar y el equipo ejecutivo de Kingswell llegan en exactamente 45 minutos. 20 minutos después, salí de la oficina de Harrison, con mi nuevo y muy lucrativo contrato firmado en tinta azul doblado en el bolsillo de mi pecho. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de juntas principal, vi a Preston. Estaba de pie cerca del dispensador de agua, su rostro de un rojo intenso y manchado. Me miró con una mezcla de rabia venenosa absoluta y derrota humillante. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. No le dije una sola palabra. Ni siquiera rompí mi paso. Simplemente me ajusté los puños, le di una breve mirada de lástima, y pasé directamente a su lado para entrar en la sala de conferencias con paredes de cristal. Exactamente a las 11 de la mañana, las puertas del ascensor sonaron, y Tar, el director ejecutivo de Kingswell, entró en la planta, flanqueado por su equipo legal. Tar era un hombre de negocios severo y brillante, que valoraba el respeto, la conciencia cultural y la precisión absoluta por encima de todo. No toleraba a los tontos, y ciertamente no hacía negocios con empresas desorganizadas. Cuando entró en la sala de juntas, me levanté, me abotoné la chaqueta, y lo saludé con fluidez en su dialecto árabe nativo, una habilidad que había pasado meses perfeccionando solo para este momento. El rostro severo de Tar se suavizó inmediatamente. Sus ojos se iluminaron, y extendió la mano para estrechar la mía con un agarre firme y genuino. ¿Recordaste el dialecto, Julián? Aprecio profundamente eso. El respeto llega muy lejos en este mundo. Es bueno verte liderando esto. Nos sentamos y pasamos las siguientes 2 horas repasando la compleja logística, las redes de distribución y los márgenes financieros. Fuera de las paredes de cristal de la sala de juntas, podía ver a Preston paseando por el pasillo como un animal enjaulado, completamente excluido del mayor triunfo de su propia empresa, totalmente impotente. La negociación transcurrió sin problemas. A la 1 de la tarde, Tar sonrió, sacó un bolígrafo de oro de su bolsillo, y firmó la enorme pila de papeles. El acuerdo multimillonario estaba asegurado. La empresa se había salvado del borde del desastre. Harrison entró después de que Tar se fuera, estrechándome la mano enérgicamente, un alivio genuino inundando su rostro cansado y arrugado. ¿Nos salvaste, Julián? Salvaste la firma. Te debo una disculpa enorme. No me debes una disculpa, Harrison, respondí, mirando directamente a través del cristal a Preston, que nos fulminaba con la mirada desde lejos. Le debes a tu empresa un verdadero líder, uno que sepa la diferencia entre el poder no ganado y la responsabilidad real. Salí del edificio esa tarde, sintiéndome intocable. Les había ganado en su propio juego. Había asegurado mi futuro, un aumento salarial masivo, y mi dignidad. Pensé que había ganado la guerra, pero debería haber sabido que la gente tóxica y narcisista no acepta la derrota con elegancia. Se mueven en la clandestinidad. Y Preston, alimentado por la ira de su madre, estaba a punto de lanzar una campaña de sabotaje tan oscura, tan insidiosa y tan altamente ilegal, que tendría que quemar toda la empresa hasta los cimientos solo para sobrevivir. Las semanas inmediatamente posteriores al masivo acuerdo con Kingswell fueron increíblemente extrañas. Sobre el papel y para el mundo exterior, yo era el héroe indiscutible de la firma. Los boletines de la industria y los blogs corporativos destacaban la masiva expansión de nuestra empresa, resaltando el genio estratégico del equipo de servicios al cliente.
Mi bandeja de entrada estaba inundada de felicitaciones silenciosas de miembros del personal que tenían demasiado miedo de elogiarme en público, pero que respetaban profundamente lo que había hecho. Pero dentro de las paredes de la oficina, la atmósfera estaba cargada de paranoia. Había comenzado una guerra fría y silenciosa. Harrison había cumplido su palabra, en su mayor parte. Había despojado públicamente a Preston de su participación en cualquier estrategia de cliente de alto nivel relacionada con mis cuentas. Pero Preston seguía siendo técnicamente el director ejecutivo. Todavía ostentaba el título. Y un narcisista herido con poder ejecutivo y un ego magullado es la criatura más peligrosa del mundo. Comenzó con pequeñas e irritantes inconveniencias burocráticas. Gregory, el vicepresidente de ventas y un conocido y desesperado leal a Preston, de repente comenzó a rechazar los informes de gastos de mi departamento. Los reembolsos de viaje para las reuniones de Kingswell, las mismas reuniones que salvaron a la empresa, me fueron devueltos 3 veces distintas. Las excusas eran patéticas. Errores de formato, falta de firmas de aprobación secundaria, o recibos de hotel poco claros. Luego, renovaciones de contratos críticos para otros clientes que yo presentaba a la junta ejecutiva comenzaron a estancarse misteriosamente. Los archivos físicos se extraviaban milagrosamente de gabinetes cerrados con llave. Las aprobaciones digitales se retrasaban hasta el último minuto, obligando a mi equipo a luchar contra el tiempo y haciéndonos parecer desorganizados e incompetentes ante nuestros clientes de toda la vida. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Era un clásico bloqueo corporativo, una estrategia sacada directamente del manual de Silvia. No podían despedirme legalmente debido a la cláusula de indemnización blindada en mi nuevo contrato. Así que iban a hacer mi vida diaria tan absolutamente miserable, tan llena de ansiedad y obstáculos, que eventualmente me derrumbaría y renunciaría por mi cuenta. Me negué a darles esa satisfacción. No entré en la oficina de Harrison a quejarme. No envié correos electrónicos furiosos y emocionales que luego podrían usar en mi contra para demostrar que era inestable o difícil de tratar. En su lugar, fui a una papelería de alta gama y compré un cuaderno grueso, pesado y encuadernado en cuero. Empecé a documentarlo todo. Cada correo electrónico perdido, cada firma retrasada, cada comentario agresivo y pasivo-agresivo que Gregory hacía de pasada junto al dispensador de agua. Anoté las fechas exactas, las horas, el contexto y los nombres de cualquier testigo presente. Estaba construyendo meticulosamente un arsenal, ladrillo a ladrillo. Pero entonces el juego escaló de la mezquina política de oficina al sabotaje criminal descarado. Sucedió en una lluviosa tarde de jueves. Estaba sentado en mi escritorio revisando una proyección trimestral cuando recibí una llamada telefónica frenética y muy agitada de uno de nuestros socios extranjeros más antiguos en Londres. Estaba profundamente confundido y visiblemente enfadado por teléfono, por un correo electrónico que afirmaba haber recibido de mi dirección oficial de la empresa. Julián, dijo el socio, su acento británico afilado por la irritación. ¿Qué demonios está pasando por allí? ¿Por qué me envías hojas de precios revisadas y drásticamente alteradas? Estos números están completamente equivocados. Si seguimos con estos márgenes, incumplimos el acuerdo de proveedores que firmamos hace 2 años. ¿Estás intentando echarnos? Se me cayó el estómago a los pies. Un sudor frío me recorrió la nuca. No te he enviado ninguna hoja de precios hoy. No te he enviado un correo en toda la semana. Reenvíame ese correo inmediatamente. 1 minuto después, el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Miré la pantalla de mi ordenador en un shock absoluto y paralizante. Había sido enviado directamente desde mi dirección oficial. Tenía mi firma digital personalizada, mis preferencias exactas de fuente, y mi línea telefónica directa al final. Pero yo nunca había escrito una sola palabra de él. El documento adjunto contenía datos financieros muy alterados y perjudiciales. Números tan completamente erróneos que habrían desencadenado una demanda masiva por incumplimiento de contrato de varios millones de dólares contra nuestra firma para el final de la semana. Alguien estaba tratando de incriminarme. No entré en pánico. Inmediatamente me levanté y caminé por el pasillo hasta el departamento de ti. La sala de servidores estaba helada, zumbando con el sonido de 100 ventiladores de refrigeración. Marcus, el jefe de ti, estaba sentado en su escritorio detrás de una pared de monitores.
Marcus y yo siempre habíamos sido amigables. Hablábamos de los resultados de béisbol en el ascensor, y él me había ayudado a recuperar discos duros perdidos en el pasado sin siquiera presentar un ticket formal. Pensé que podía confiar en él. Marcus, necesito que hagas un rastreo profundo de mi cuenta de correo electrónico ahora mismo, dije, manteniendo la voz nivelada, aunque mi corazón martilleaba. Alguien está falsificando mi dirección internamente. Se acaba de enviar a Londres un correo electrónico muy sensible con datos financieros falsos desde mi cuenta. Marcus se estremeció físicamente. Sus hombros se tensaron y de repente se concentró intensamente en su teclado, negándose a hacer contacto visual conmigo. Estoy muy ocupado ahora mismo, Julián, tartamudeó Marcus, su voz quebrándose ligeramente. Probablemente sea solo un fallo en el relé del servidor. A veces, el enrutamiento externo se confunde. Lo miraré la semana que viene, cuando las cosas se calmen. No es un fallo, Marcus, dije, acercándome a su escritorio, mi voz bajando una octava. Un fallo no adjunta una hoja de cálculo falsificada. Haz el rastreo ahora. Tragó saliva. Pude ver literalmente una gota de sudor formándose en su frente bajo las duras luces fluorescentes. Julián, por favor, no me pongas en medio de esto. Tengo una hipoteca. Yo solo procesé los tickets. Retrocedí, mirándolo mientras la horrible revelación me golpeaba como un golpe físico en el pecho. Marcus no era incompetente. Estaba comprometido. Él era quien le había concedido a alguien acceso por la puerta trasera a mi cuenta. Y las únicas personas en todo este edificio que podían presionar al jefe de TI para cometer un fraude cibernético federal eran las personas que firmaban sus cheques de pago. Preston y Sylvia. Estaban tratando de incriminarme por sabotaje corporativo catastrófico. Querían fabricar un evento de despido por causa justificada, masivo e innegable, para anular completamente mi paquete de indemnización, destruir mi credibilidad y arruinar mi reputación en la industria para siempre. Querían asegurarse de que nunca más pudiera ser contratado en ningún otro lugar. No le grité a Marcus. No corrí a la planta ejecutiva y abrí la puerta de Harrison de una patada. Caminé tranquilamente de vuelta a mi escritorio, abrí mi cuaderno de cuero y anoté la hora exacta de mi interacción con Marcus, junto con sus palabras exactas. Estaba completamente aislado. El director ejecutivo quería destruirme. La poderosa madre miembro de la Junta movía los hilos en las sombras. El vicepresidente de ventas bloqueaba activamente mis recursos. Y el departamento de TI había entregado voluntariamente mis llaves digitales a mis enemigos. Estaba de pie, perfectamente quieto, en el centro de un masivo huracán fabricado. Pero cometieron un error de cálculo fatal y arrogante. Pensaron que yo seguía siendo el mismo empleado aterrorizado, sobrecargado de trabajo y desesperado de hacía 11 años. No se dieron cuenta de que había pasado la última década leyendo cada línea de letra pequeña, cada estatuto legal y cada regulación de cumplimiento en esta industria. Sabía exactamente cómo seguir el dinero. Y lo que es más importante, sabía cómo rastrear la huella digital. Metí la mano en el cajón inferior de mi escritorio, más allá de los archivos y los bolígrafos de repuesto, y saqué un teléfono desechable de prepago que guardaba para emergencias. Marqué un número que no había usado en más de 5 años. Pertenecía a Víctor, un auditor de sistemas externo y privado, especializado en datos corporativos forenses y fraude de cuello blanco. Si Preston y Sylvia querían jugar sucio. Si querían arrastrar mi nombre por el fango para proteger sus frágiles egos, yo iba a encender todas las luces. Iba a exponer toda la podrida y corrupta fundación de su imperio familiar ante la Junta, ante los clientes, y ante las autoridades. Estaba a punto de derrumbar toda la casa. No usé el elegante teléfono inteligente de la empresa que me habían dado el año pasado para hacer la llamada. A estas alturas, era plenamente consciente de que cada huella digital que dejaba dentro de ese edificio probablemente estaba siendo monitoreada, registrada y analizada por los leales a Preston. Sabía cómo funcionaba el espionaje corporativo, especialmente cuando lo dirigían personas incompetentes que veían demasiadas películas de espías. Cogí mi abrigo, pasé por la recepción y tomé el ascensor hasta la planta baja. Empujé las pesadas puertas de cristal del vestíbulo y salí a la lluvia otoñal, helada e implacable. Caminé exactamente 3 manzanas por la calle,
pasando la cafetería donde solía comprar mi café matutino, hasta que estuve de pie bajo el toldo de una farmacia cerrada. El tráfico de la ciudad rugía a mi lado, salpicando agua en la acera. Solo entonces metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué el barato teléfono desechable de prepago que había comprado meses atrás para emergencias. Cuando Víctor respondió, la línea era cristalina. Su voz era tan aguda, fría y analítica como la recordaba de hacía media década, cuando trabajamos juntos en un caso en mi anterior firma. Víctor era un auditor forense digital en el mundo corporativo. Era, esencialmente, un fantasma en la máquina que se ganaba la vida muy lucrativamente destrozando las complejas mentiras digitales de ejecutivos corruptos. No le importaba la política de oficina. Le importaba la arquitectura de servidores de datos y la verdad innegable oculta en el código. Le di la versión breve y sin adornos de la situación. Le dije que alguien internamente había comprometido mis credenciales de red, falsificado mi dirección de correo electrónico corporativo, y enviado documentos financieros falsificados y muy perjudiciales a nuestros socios de distribución en Londres para fabricar un incumplimiento de contrato. Le dije que me estaban incriminando por sabotaje corporativo. Víctor no pidió detalles emocionales. No me ofreció ninguna compasión. Simplemente pidió mis credenciales de inicio de sesión y mis claves de acceso administrativo. Bajo mi contrato recién firmado, tenía plenos derechos ejecutivos, lo que legalmente me permitía autorizar una auditoría externa. Le di los números de enrutamiento. Me dijo que le diera exactamente 24 horas para extraer los registros del servidor, rastrear las direcciones IP y construir la línea de tiempo. Esas siguientes 24 horas fueron las más agotadoras y angustiosas de toda mi vida profesional. Tuve que volver a ese edificio de oficinas de gran altura, quitarme el abrigo mojado, sentarme en mi escritorio y mirar a mis colegas a los ojos, mientras fingía ser completamente ajeno a la soga digital que Preston y su madre estaban apretando lentamente alrededor de mi cuello. Cada vez que me cruzaba con Gregory en el pasillo, me dedicaba una sonrisa tensa y engreída, el tipo de sonrisa que le das a un hombre condenado a muerte. Cada vez que miraba hacia las suites ejecutivas, podía sentir el peso invisible de su arrogancia presionando a mi departamento. Preston y Sylvia prácticamente irradiaban complacencia. Realmente creían que habían ejecutado el crimen perfecto. Para ellos, yo era solo un trabajador de cuello azul que había escalado la escalera corporativa a base de pura resistencia y terquedad. Como no venía de una familia rica con una herencia masiva, asumieron que no tenía educación en las formas del poder. Asumieron que sabía de relaciones con clientes, pero que era completamente ignorante de la arquitectura técnica profunda de los servidores que realmente dirigía la firma. Pensaban que mi éxito era una casualidad, y estaban listos para demostrárselo a toda la junta directiva. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, la trampa se activó oficialmente. Estaba revisando una hoja de cálculo de proyección trimestral cuando recibí una notificación de correo electrónico automática en la pantalla de mi escritorio. La invitación no provenía de la oficina de Harrison. Provenía del asistente ejecutivo personal de Preston. El asunto decía en letras rojas y negritas, revisión disciplinaria y de cumplimiento de emergencia, sala de juntas 4A. La asistencia se marcó como obligatoria. Bloqueé la pantalla de mi ordenador, me ajusté la corbata y caminé por el largo pasillo alfombrado hacia el ala ejecutiva. Cuando empujé las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas 4, la disposición física de la sala era increíblemente calculada. Estaba diseñada para intimidar, para quebrar el espíritu de un hombre antes de que tuviera la oportunidad de pronunciar su primera palabra. Preston estaba sentado en la cabecera absoluta de la larga y pulida mesa de caoba. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, el pelo perfectamente peinado, una sonrisa de victoria absoluta jugando en sus labios. A su derecha se sentaba su madre, Sylvia. No tenía un papel operativo diario en el edificio, pero estaba ejerciendo sus formidables derechos como accionista mayoritaria y miembro de la junta. Se sentaba como la realeza presidiendo la corte, envuelta en un pesado abrigo de diseñador con un clásico collar de perlas descansando en su clavícula. Me miró con una expresión de frío desdén aristocrático, la forma en que podrías mirar a un perro callejero que se ha metido en tu impecable césped. Gregory, el vicepresidente de ventas, se sentaba a su lado, con un aspecto increíblemente nervioso, pero ansioso por complacer a sus amos. Tenía un bloc de notas legal amarillo frente a él, fingiendo tomar notas.
En la esquina más alejada de la sala, sentado en una silla baja e incómoda, estaba Marcus, el jefe de Ti. Marcus parecía físicamente enfermo. Su rostro tenía el color de la tiza. Sus manos temblaban violentamente en su regazo, y miraba fijamente la alfombra, negándose a mirarme. Harrison estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa, con un aspecto increíblemente viejo, cansado y profundamente decepcionado. Sostenía una gruesa pila de correos electrónicos impresos en sus manos, masajeándose las sienes como si tuviera una migraña severa. «Toma asiento, Julián», dijo Preston, señalando una única silla de cuero aislada, colocada directamente en el centro de la sala, frente a toda la alineación. Era una táctica de interrogatorio clásica, utilizada para hacer que el objetivo se sintiera pequeño, rodeado y a la defensiva. No me senté de inmediato. Me negué a dejar que dictaran mi espacio físico. En cambio, caminé lentamente hacia la credenza lateral, me serví un vaso de agua con hielo de la jarra de cristal, tomé un sorbo lento y deliberado, y luego me acerqué a la silla. Me senté, crucé las piernas y me desabroché la chaqueta del traje para ponerme cómodo. Quería que supieran, sin que se dijera una sola palabra, que yo no operaba según su cronograma ni su miedo. ¿De qué se trata esto, Preston?, pregunté, manteniendo mi tono plano, profesional y totalmente desprovisto de emoción. Preston se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de sus dedos sobre la mesa. Estaba saboreando cada segundo de este momento. Se sentía como un rey ejecutando a un campesino. Julián, tenemos un problema de cumplimiento catastrófico en nuestras manos. Ayer por la tarde, nuestros principales socios de distribución en Londres contactaron directamente con mi oficina. Estaban extremadamente perturbados, y francamente furiosos, por un correo electrónico no autorizado enviado directamente desde tu cuenta corporativa. Un correo electrónico que contenía hojas de precios fraudulentas y muy alteradas, que violan completamente nuestro acuerdo central de proveedores y nuestras estrictas políticas de no divulgación. Silvia intervino, su voz rebosante de una falsa decepción maternal que me revolvió el estómago. Julián, cariño, te dimos todo después de tu pequeño berrinche de la semana pasada. Mi esposo firmó un nuevo y enorme contrato para ti. Te subimos el sueldo. Te dimos completa autonomía ejecutiva. Y confiamos en ti para representar el legado de esta familia. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Intentando sabotear intencionadamente nuestras relaciones en el extranjero por un rencor mezquino y amargo porque te sientes infravalorado? Miré directamente a los ojos fríos y calculadores de Silvia. Yo no envié ese correo electrónico, Silvia. Y tú lo sabes. Preston se burló en voz alta, un sonido áspero y chirriante. Arrojó las copias impresas del correo electrónico falsificado sobre la mesa de caoba. Los papeles se deslizaron sobre la madera pulida, golpeando la base de mi vaso de agua. Salió de tu terminal, Julián. Tiene tu firma digital única. Marcus hizo un rastreo profundo de los registros del servidor anoche y confirmó que el mensaje se originó desde tu estación de trabajo exacta, durante el horario de oficina. No es así, Marcus. Marcus se estremeció como si hubiera sido golpeado físicamente. Se aclaró la garganta, su voz apenas audible por encima del zumbido del sistema de ventilación. Sí. Los registros de enrutamiento de la red muestran que el paquete de datos se inició desde la dirección de hardware de Julián. La sonrisa de Preston se ensanchó en una mueca fría y triunfante. Esto es, en el mejor de los casos, una negligencia profesional grave, y en el peor, un sabotaje corporativo deliberado. Es un incumplimiento material directo de las cláusulas de moralidad y rendimiento de tu nuevo contrato. Pensaste que eras intocable, Julián. Pensaste que podías mantener a esta familia como rehén por un salario más alto, y luego quemar nuestra casa desde dentro. Pero no eres tan listo como crees. Estás despedido, con efecto inmediato, por causa absoluta. Silvia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una repentina y viciosa satisfacción. Estaba lista para la estocada final. Y no nos detendremos en el despido. Julián, todo tu paquete de indemnización queda completamente anulado. Tus opciones sobre acciones se pierden. Ya he hablado con nuestro abogado de familia, y estamos preparando una demanda civil masiva contra ti por daños, incumplimiento de contrato e interferencia torticera.
Te enredaremos en los tribunales hasta que estés completamente en bancarrota. Tendrás que vaciar tus fondos de jubilación solo para pagar tus honorarios legales. Nunca más trabajarás en esta industria. Se recostaron, esperando el colapso. Esperaban que suplicara. Esperaban que rogara por mi carrera, que llorara, o quizás que me levantara y gritara en un ataque de rabia, lo que les habría dado la excusa perfecta para llamar a seguridad y que me sacaran del edificio como un loco. Se basaban enteramente en mi terror. Habían fabricado la crisis, falsificado las pruebas, forzado al director de TI a mentir, y preparado el escenario para mi ejecución pública. Pero mientras los miraba, a la cara engreída de Preston, a la mirada triunfante de Sylvia, no sentí nada más que una profunda sensación de claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente habían encajado. Metí la mano en mi bolsillo interior, saqué el barato teléfono desechable y lo dejé suavemente sobre la mesa. Yo no llamaría a vuestros abogados todavía, Sylvia, dije, mi voz tranquila, calmada y firme como el latido de un corazón. Porque si presentáis una demanda contra mí, el proceso de descubrimiento de pruebas va a ser la experiencia más dolorosa de toda la vida de vuestro hijo. La sonrisa de Preston vaciló por una fracción de segundo, sus ojos se dirigieron al teléfono desechable. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Estás acabado, Julián. No tienes ninguna ventaja aquí. Yo tengo la verdad, Preston, respondí, inclinándome hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Y a diferencia de ti, no necesito falsificar documentos para demostrar mi punto. Cuando la oficina de Londres me llamó ayer, supe de inmediato que me estaban tendiendo una trampa. Sabía que tú y tu madre estabais desesperados por anular mi contrato, y sabía que Marcus no tenía las agallas para enfrentarse a vosotros. Así que ayer por la tarde, contraté a un analista de datos forense certificado e independiente para realizar una auditoría externa completa de la arquitectura de nuestros servidores. Sylvia soltó una carcajada aguda y burlona. No tienes la autoridad para conceder acceso de terceros a nuestros servidores privados. Eso es una violación de la propiedad. Te demandaremos solo por eso. Harrison, llama a seguridad ahora mismo. En realidad, Sylvia, si la tengo, dije, señalando directamente la firma en tinta azul en la carpeta del contrato que descansaba frente a Harrison. Bajo la sección 4 de mi acuerdo ejecutivo revisado, que Harrison firmó ayer, se me concedió plena autonomía administrativa y operativa sin restricciones sobre la división de servicios al cliente. Esa autonomía legal incluye explícitamente el derecho a realizar auditorías de cumplimiento independientes, utilizando contratistas externos, para proteger nuestras cuentas activas. Mi contratista no necesitaba vuestro permiso. Tenía mi autorización legal, y encontró exactamente lo que estaba buscando. Antes de que Preston pudiera formular una respuesta, la pesada puerta de la sala de juntas se abrió, el pomo giró, la madera se abrió, y Víctor entró. No llevaba un traje corporativo. Llevaba un simple jersey de cuello alto negro y un enorme archivador negro de tapa dura bajo el brazo. No pidió permiso para entrar. Caminó directamente hacia el extremo vacío de la mesa, dejó el archivador con un golpe sordo y resonante, y miró directamente a la familia que creía ser dueña del mundo. La trampa estaba completamente tendida, pero eran ellos los que acababan de caer en ella. Pensé que lo peor había pasado cuando vi sus rostros decaer, pero estaba tan, increíblemente equivocado. La verdadera explosión aún estaba por llegar. La sala de juntas se sumió en un silencio frío y sofocante. Se podía oír el débil tic-tac del reloj de pared. Víctor se paró al final de la mesa, como un siniestro segador de datos, desabotonándose lentamente el abrigo. El rostro de Preston pasó de un rojo manchado a un color gris ceniza en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto?, preguntó Harrison, su voz temblando mientras miraba de Víctor a mí. Julián, ¿quién es este hombre? ¿Qué está pasando? Mi nombre es Víctor Vance. Víctor habló, su voz completamente desprovista de calidez. Profesional y aterradoramente precisa. Soy un auditor de datos forense senior y un especialista certificado en seguridad de redes. Ayer por la tarde, bajo la autorización legal del contrato ejecutivo activo de Julián, inicié una inspección profunda de paquetes de los servidores de correo principales y los registros de enrutamiento de esta firma. Se me encargó investigar el origen del correo electrónico fraudulento enviado a vuestros socios de Londres.
Preston golpeó la mesa de caoba con la mano, tratando desesperadamente de recuperar el control de la sala. No me importa quién seas. Esta es una sesión ejecutiva privada. Estás invadiendo. ¿Seguridad? Saquen a este intruso de mi oficina ahora mismo. Le aconsejo encarecidamente que se siente y se calle, señor Cole, dijo Víctor, su tono perfectamente nivelado, pero con un peso inmenso y aplastante. Porque si me veo obligado a abandonar esta sala antes de terminar mi presentación, mi próxima llamada no será a su equipo de seguridad. Será a la División de Delitos Cibernéticos del Buró Federal de Investigaciones para denunciar un fraude corporativo masivo. La cabeza de Harrison se levantó de golpe. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por un pánico agudo y concentrado. Miró a Víctor, luego a su hijo. Déjelo hablar. Víctor, dígame exactamente lo que encontró. Víctor abrió el enorme archivador negro, revelando cientos de páginas de registros del sistema, firmas digitales, direcciones IP resaltadas y códigos de acceso encriptados. El correo electrónico enviado a sus socios de Londres, de hecho, se originó en la estación de trabajo física de Julián. Sin embargo, la estación de trabajo no fue operada por Julián. Los registros del sistema muestran claramente que, exactamente a las 3:14 de la tarde de ayer, se accedió al terminal de Julián a través de un protocolo de escritorio remoto. Esta sesión remota se inició utilizando una credencial administrativa fantasma. Víctor dirigió su fría mirada hacia Marcus, que prácticamente hiperventilaba en la esquina. Una credencial fantasma que fue creada hace exactamente 3 semanas, que evade toda autenticación multifactor estándar, y está directamente vinculada a la anulación administrativa maestra del director de TI. Marcus, ¿le importaría explicar a la Junta por qué creó una cuenta administrativa de puerta trasera para clonar la identidad de Julián? Marcus se derrumbó por completo. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando violentamente mientras comenzaba a llorar abiertamente. No tuve elección. Juro por Dios que no tuve elección. Preston me llamó a su oficina hace 3 semanas. Me dijo que Julián era un riesgo para la seguridad, que planeaba robar datos de la empresa, y que necesitábamos monitorear sus correos electrónicos. Me dijo que si no creaba la puerta trasera y le daba las credenciales de inicio de sesión, me despediría, bloquearía mi indemnización y me demandaría por violación de la confidencialidad. Tengo una esposa, Julián. Tengo hijos. Tengo una hipoteca. No podía perder mi trabajo. Cobarde, dije en voz baja, mirando a Marcus con absoluto desprecio. Les entregaste las llaves de mi vida porque tenías miedo de un matón. Esto es una mentira. Gritó Silvia, su voz quebrándose mientras su pulcra fachada aristocrática se hacía añicos por completo. Esto es una conspiración coordinada. Julián le está pagando a este chico de ti para que fabrique una historia para salvar su propio pellejo. Harrison, no creas ni una sola palabra de esto. Haz que los arresten. Silencio, Silvia. Rugió Harrison. Era la primera vez que oía a Harrison levantarle la voz a su esposa en 11 años. El sonido resonó en las paredes de cristal. El anciano miraba el archivador, con los ojos muy abiertos por el horror. Víctor, continúa. El acceso remoto demuestra que Preston incriminó a Julián, dijo Víctor, su voz resonando en la sala. Pero eso es solo el comienzo de la huella digital. Eso es simplemente una distracción. Cuando se crea una credencial administrativa fantasma en una red corporativa, deja rastros digitales donde quiera que va. Realicé un barrido completo del sistema para ver a qué otros servidores había accedido esta credencial de puerta trasera específica en los últimos 6 meses. Víctor pasó a la segunda sección del archivador. Esta sección no estaba llena de correos electrónicos. Estaba llena de números de enrutamiento bancario, asientos de libro mayor y recibos de transferencias bancarias. Señor Cole, dijo Víctor, mirando directamente a Harrison. Su hijo no solo usó esa credencial fantasma para hackear el correo electrónico de Julián. La usó para acceder a los servidores centrales de tesorería y contabilidad de esta firma. Durante los últimos 6 meses, desde que a Preston se le dio su título de vicepresidente y acceso a las cuentas corporativas, grandes sumas de dinero han sido sistemáticamente desviadas de sus reservas operativas.
Los fondos se disfrazaron como pagos por facturas falsas, honorarios de consultoría, investigación de mercado y honorarios de retención de proveedores pagados a una firma llamada Apex Group. Harrison frunció el ceño, su frente arrugándose en profunda confusión. Apex Group, no hacemos negocios con nadie con ese nombre. Nunca hemos tenido un proveedor llamado Apex Group. Exactamente, dijo Víctor. Porque Apex Group es una empresa fantasma registrada en Delaware bajo un fideicomiso ciego. Y el único beneficiario de ese fideicomiso ciego, como lo confirma el registro de enrutamiento bancario que recuperé a través de mi red de auditoría financiera, es su hijo, Preston Cole. La sala se quedó en silencio absoluto. La verdad finalmente estaba al descubierto, suspendida en el aire como un gas venenoso. El gran e intocable imperio familiar estaba construido sobre el robo y las mentiras. La cantidad total malversada en los últimos 6 meses, declaró Víctor, su voz plana y devastadora, es de $2.485.000. Harrison giró lentamente la cabeza para mirar a su hijo. Preston estaba sentado, congelado en su silla de cuero, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Parecía un niño al que acababan de pillar robando de la caja de galletas, excepto que la caja de galletas era una tesorería corporativa multimillonaria. Preston, susurró Harrison, su voz temblando con una mezcla de profundo dolor y furia absoluta. Dime que esto no es verdad. Dime que no robaste a esta empresa, a tu propia familia, a la gente que trabaja aquí. Preston no pudo hablar por un largo momento. Tragó saliva, su rostro adquiriendo un tono blanco, profundo y enfermizo. Puedo explicarlo, papá, tartamudeó Preston, su voz increíblemente aguda y frenética. Fue temporal. Tuve algunas malas inversiones. El mercado inmobiliario se desplomó en esos desarrollos comerciales que compré en Chicago. El banco me hizo una llamada de margen. Iban a embargar mis activos. Solo tomé prestado el dinero para cubrir las llamadas de margen hasta que se cerrara el acuerdo con Kingswell. Iba a devolverlo todo. Juro que iba a arreglarlo. Ibas a devolverlo todo incriminándome a mí, dije, mi voz cortando sus patéticas y quejumbrosas excusas. Mira el correo electrónico falsificado que Preston envió a Londres, Harrison. Mira los números que alteró. Cambió nuestras hojas de precios para mostrar una pérdida trimestral proyectada de exactamente $2,5 millones. No solo intentaba que me despidieran. Estaba creando un rastro de papel de una mala gestión financiera catastrófica bajo mi nombre. Cuando los auditores finalmente descubrieran los $2,4 millones que faltaban el próximo mes, Preston iba a señalar mis incompetentes errores de precios y culparme por la pérdida. Iba a usarme como su chivo expiatorio personal para encubrir sus delitos federales. Iba a dejar que yo fuera a la cárcel. Silvia se derrumbó en su silla de cuero, sus perlas balanceándose contra su pecho. Todo el orgullo aristocrático, toda la arrogancia, todo el veneno había desaparecido por completo. Parecía una cáscara hueca y frágil de una mujer que acababa de ver su torre dorada arder hasta los cimientos. Miré a Preston, que ahora lloraba abiertamente, sus lágrimas arruinando su costosa chaqueta de traje. Era una vista patética. No sentí absolutamente ninguna piedad por él. Había intentado arruinar mi vida, destruir mi carrera y enviarme a prisión para proteger su propia codicia y estupidez. Me había subestimado, y ahora estaba pagando el precio final. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por los sollozos de Preston. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Las secuelas de la revelación fueron rápidas, brutales y absolutamente devastadoras para la familia Cole. La ilusión de su superioridad se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos en el suelo de la sala de juntas. Harrison estaba de pie a la cabeza de la mesa, su pecho subiendo y bajando, sus manos apretadas en puños. Miró a su hijo con una expresión de puro y absoluto desprecio. Era la mirada de un padre que se da cuenta de que el trabajo de su vida,
su legado y el nombre de su familia han sido arrastrados por el fango por la misma persona a la que había tratado de proteger y criar. Harrison, por favor, susurró Sylvia, su voz quebrándose mientras extendía la mano sobre la mesa para agarrar la manga de su esposo. Ahora suplicaba, su orgullo completamente roto. Es nuestro único hijo. Podemos arreglar esto. Podemos usar mi cuenta de herencia personal para cubrir los fondos que faltan antes de que la junta directiva se entere. Podemos pagarle a Julián lo que quiera para mantener esto en secreto. Podemos darle un ascenso, una bonificación masiva. Podemos manejar esto en privado, como familia. Por favor, no destruyas la vida de nuestro hijo por un error. Harrison giró lentamente su mirada hacia su esposa, sus ojos fríos y duros como el granito. Apartó su brazo del agarre de ella como si su contacto le quemara. ¿Un error, Sylvia? Hackeó el terminal de un hombre inocente, falsificó documentos financieros federales e intentó incriminarlo por un delito corporativo multimillonario. Malversó millones de dólares de los accionistas y de los empleados que construyeron esta empresa. Si la junta directiva se entera de que intentamos encubrir esto, todos estaremos vistiendo monos naranjas para fin de año. No voy a ir a una prisión federal para proteger a tu hijo criminal y mimado. Tú lo arruinaste. Tú permitiste esto. Harrison extendió la mano hacia el intercomunicador en la mesa de caoba y presionó el botón de llamada principal. Su mano temblaba, pero su voz era firme. Fiona, envía a seguridad a la sala de juntas principal de inmediato y llama a nuestro asesor legal corporativo. Dile que suba aquí ahora mismo. Preston entró en pánico. Saltó de su silla, derribándola hacia atrás con un fuerte estruendo que resonó en las paredes de cristal. Papá, no. No puedes hacer esto. Soy el director ejecutivo de esta empresa. Soy de la familia. No puedes hacer que seguridad me escolte como a un delincuente común. Ya no eres el director ejecutivo, Preston, dijo Harrison, su voz plana, hueca y muerta. Estás acabado. A partir de este mismo segundo, tu empleo en esta firma queda terminado por mala conducta grave, fraude y actividad criminal. Te despojo de tu título, tu acceso corporativo, tu teléfono de la empresa y tus acciones. Vas a sentarte en mi oficina con nuestro asesor legal y vas a escribir una confesión completa, detallada y firmada de cada dólar que desviaste de esta firma. Si cooperas, y si cedes todos tus activos personales para pagar la deuda, puede que no presente cargos penales en nombre de la Junta. Pero si te opones, aunque sea por un segundo, dejaré que Julián entregue ese archivador a las autoridades hoy mismo. La pesada puerta de la sala de juntas se abrió y entraron dos guardias de seguridad. Parecían confundidos, esperando que se les pidiera que me sacaran a mí o a Víctor. En su lugar, Harrison señaló con un dedo tembloroso y furioso directamente a su hijo. Escorten a Preston a mi oficina, ordenó Harrison, su voz resonando en la gran sala. Confisquen su tarjeta de identificación del edificio, su teléfono de la empresa y sus llaves inmediatamente. No debe tocar ni un solo ordenador en este edificio. Si intenta irse, llamen a la policía. Ver a Preston siendo cacheado físicamente por los guardias de seguridad, su costoso reloj y su teléfono de diseñador confiscados justo delante de mis ojos, fue el momento más satisfactorio de toda mi carrera. Lloró abiertamente, con la nariz mocosa, la cara roja y manchada mientras los guardias lo tomaban por los brazos y lo sacaban de la sala. El niño de oro que se había parado en la sala de descanso apenas unas semanas antes diciéndome, no necesitamos gente perezosa como tú, estaba dejando la empresa de su padre en absoluta desgracia, humillado frente a las mismas personas que intentó destruir. Sylvia se levantó lentamente, su rostro pálido, sus ojos llenos de un odio aterrador y venenoso mientras me miraba fijamente. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su collar de perlas. Tú planeaste esto, Julián. Apuntaste a mi hijo. Destruiste a nuestra familia. Yo no destruí nada, Sylvia, respondí, mi voz tranquila y perfectamente firme mientras cerraba mi carpeta y le daba las gracias a Víctor. Tu hijo se destruyó a sí mismo. Tú solo pasaste toda su vida sosteniéndole la linterna, convenciéndolo de que estaba por encima de la ley. Yo simplemente me negué a ser su víctima. Deberías llamar a tu abogado. No dijo una palabra más. Cogió su bolso de diseñador, sus tacones altos resonando frenéticamente en el suelo de madera mientras corría tras su hijo deshonrado.
Marcus, el director de TI, seguía sentado en la esquina, con la cabeza entre las manos, temblando como una hoja. Julián, por favor. No quería hacerlo. Tenía terror de perder mi pensión. Tengo un hijo en la universidad. Miré a Marcus. Entendía el miedo y entendía la presión de tener una familia que alimentar. Pero hay algunos límites que no se cruzan. La traición sigue siendo traición, no importa cuánto intentes justificarla. Empaca tu escritorio, Marcus. Entregaste mi identidad digital a un matón para salvar tu propio pellejo. No presentaré cargos en tu contra, pero estás acabado en este edificio. Tienes hasta el mediodía para desalojar tu oficina. Asintió lentamente, demasiado destrozado para discutir, y salió sigilosamente de la sala. Finalmente, solo quedábamos Harrison y yo en la enorme y silenciosa sala de juntas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un rastro de devastación absoluta. Harrison se desplomó pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento mucho, Julián, dijo Harrison, su voz amortiguada por sus palmas. Estaba ciego. Dejé que mi esposa dictara la junta y dejé que mi hijo llevara esta firma a la ruina. Debería haber confiado en ti desde el principio. Deberías haberlo hecho, Harrison, dije con honestidad. No iba a ofrecerle consuelo barato. Permitiste que una cultura tóxica y privilegiada se pudriera porque era más fácil que confrontar la codicia de tu propia familia. Y casi te cuesta todo. Voy a renunciar como presidente, dijo Harrison, mirándome, sus ojos llenos de una profunda derrota. No puedo enfrentar a la Junta después de esto. Me voy a retirar tranquilamente. Pero la empresa necesita estabilidad, Julián. Los clientes necesitan a alguien en quien confíen. Alguien en quien TAR confíe. No me voy a convertir en tu equipo de limpieza, Harrison, dije, guardando mi maletín. No voy a dirigir esta firma mientras tu familia tenga las llaves. No, asintió Harrison, negando con la cabeza. Voy a transferir el 10% de mis acciones personales de fundador directamente a tu nombre. Serás el director ejecutivo de operaciones con importantes derechos de voto como accionista. La Junta traerá un director ejecutivo de transición, pero tú tendrás el poder real. Tendrás control operativo total sobre toda la firma. Me quedé allí, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. Hace 11 años, habría llorado lágrimas de alegría por este tipo de reconocimiento. Ahora, solo lo veía como una responsabilidad masiva y difícil, pero era una responsabilidad para la que estaba listo. Bajo mis términos. Haz que el equipo legal redacte la transferencia de acciones y la promoción ejecutiva, dije. Y Harrison, si Silvia o Preston vuelven a poner un pie en esta planta, me voy. Y me llevo a Kingswell conmigo. Harrison asintió débilmente. No lo harán, Julián. Te doy mi palabra. 3 meses pasaron en un torbellino de trabajo intenso y agotador. La transición fue increíblemente difícil, pero fue el trabajo de limpieza más exhaustivo que esta empresa había visto en toda su historia. La junta directiva celebró una sesión de emergencia a puerta cerrada, y la verdad sobre la malversación de Preston se manejó con una eficiencia absolutamente despiadada. Preston logró evitar una sentencia de prisión federal, pero solo porque Harrison lo obligó a liquidar su lujoso condominio en el centro, vender sus costosos coches deportivos y ceder toda su herencia personal para devolver los $2,4 millones robados a la tesorería corporativa. Silvia fue despojada oficial y permanentemente de sus derechos de voto en la Junta y se le prohibió la entrada al edificio. El niño de oro fue desterrado, enviado a vivir una vida tranquila y deshonrada fuera del Estado, completamente aislado de la fortuna familiar y del mundo corporativo. En cuanto a mí, asumí oficialmente mi papel como director ejecutivo de operaciones y accionista mayoritario de la firma. No trasladé mis cosas a la enorme y pretenciosa oficina de esquina de Preston. Elegí quedarme en la planta principal con mi equipo, en una modesta oficina con paredes de cristal donde mi puerta siempre estaba físicamente abierta para cualquiera que necesitara hablar conmigo. La primera medida que tomé en mi nuevo puesto fue despedir a Gregory, el vicepresidente de ventas, que había participado activamente en la campaña para aislarme. No hice un discurso dramático, y no lo humillé delante de sus compañeros. Simplemente lo llamé a mi oficina, le entregué sus papeles de indemnización y le dije que sus servicios ya no eran necesarios.
Lo segundo que hice fue restablecer el programa de aportaciones equivalentes al plan de jubilación para todo el personal junior y establecer un fondo de becas universitarias para los hijos de nuestro personal de apoyo con salarios más bajos. También ascendí a varios empleados brillantes y trabajadores que habían sido frenados durante años por el tóxico nepotismo de Silvia. Quería construir una cultura donde se respetara la competencia, se honraran los límites y donde nadie tuviera que sacrificar su vida personal, su salud mental o su dignidad para conservar su trabajo. A finales de noviembre, justo en la época de Acción de Gracias, tuve una cena de celebración privada con Tar, el director ejecutivo de Kingswell, en un tranquilo y exclusivo restaurante de carnes en el centro. Acabábamos de lanzar con éxito la primera fase de nuestra distribución internacional, y las cifras de ingresos eran absolutamente históricas, superando con creces nuestras proyecciones iniciales. Tar levantó su copa de agua con gas, una rara y cálida sonrisa en su rostro. Por una asociación altamente exitosa y rentable. Julián, navegaste una tormenta muy difícil con una gracia notable y una fortaleza increíble. Choqué mi copa contra la suya. Gracias, Tar. Aprecio que te quedaras con nosotros durante la transición de liderazgo. Fue un momento caótico. Tar se rió, un sonido profundo y sabio. Dejó su copa y me miró con sus ojos agudos y perceptivos. Julián, ¿honestamente crees que no sabía lo que estaba pasando detrás de esas paredes de cristal? Hice una pausa, mi tenedor suspendido sobre mi plato. ¿Qué quieres decir? Soy el director ejecutivo de un imperio logístico global, amigo mío, dijo Tar, inclinándose hacia adelante. Tengo oídos en todas las principales firmas corporativas de esta ciudad. Sabía que Harrison había renunciado. Sabía que su arrogante hijo te había despedido por una taza de café el día antes de nuestra reunión programada. Mi equipo legal pasó toda la noche aconsejándome que me retirara completamente del contrato. Me dijeron que tu empresa era inestable, dirigida por niños emocionales y codiciosos que no entendían el mercado. Entonces, ¿por qué te presentaste a la reunión? Pregunté, genuinamente sorprendido por esta revelación. Por ti, Julián, dijo Tar simplemente. Conocía tu reputación. Sabía que eras tú quien había pasado 6 meses preparando la logística, aprendiendo mi idioma y entendiendo mi cultura. Cuando mi equipo me informó de que habías vuelto a ese edificio, habías puesto de rodillas a Harrison, asegurado un nuevo contrato y te habías presentado a mi reunión perfectamente compuesto, profesional y hablando mi lengua materna. Supe que la empresa sobreviviría. No firmé ese contrato con el nombre de la familia Cole. Lo firmé contigo. Un hombre que conoce su propio valor, que se niega a ser quebrado por la autoridad corrupta, es un hombre en quien puedo confiar para mis negocios. Me recosté en mi silla, una ola de profunda emoción invadiéndome. Todos esos años que había pasado suplicando la validación de Harrison, tratando de demostrar mi valía a Silvia y sacrificando mi matrimonio y mi salud por su aprobación. Todo había sido completamente inútil. El verdadero respeto no provenía de besar el anillo de una dinastía corporativa. Provenía de tu propia competencia, tu propia integridad y tu capacidad para mantenerte firme ante la injusticia absoluta. Más tarde esa noche, mientras conducía a casa por las tranquilas calles de la ciudad, sentí una paz profunda e inquebrantable. Seguía viviendo en el mismo apartamento, pero era un hombre completamente diferente. Había ido a la guerra con una familia poderosa y tóxica, y había ganado. No gritando, no jugando sucio, y no dejando que la amargura envenenara mi alma. Gané documentando la verdad, conociendo mis derechos legales y negándome a que nadie me tratara como si fuera desechable. Aprendí la lección más valiosa de mi vida durante esas semanas caóticas. No puedes controlar cómo te tratan las personas tóxicas y privilegiadas. No puedes controlar el nepotismo, la injusticia o la crueldad de los jefes o miembros de la familia que piensan que su título les da el derecho de jugar a ser Dios con tu vida. Pero siempre puedes controlar tu propio valor. Tu competencia es tu mejor defensa absoluta. Tu silencio puede ser un arma poderosa. Y tu dignidad es algo que nadie, ni un director ejecutivo, ni un miembro de la junta adinerado, ni un niño de oro mimado, puede quitarte jamás, a menos que se la entregues voluntariamente. Sobreviví a su fuego, y al hacerlo, me di cuenta de que era yo quien controlaba la cerilla todo el tiempo. Muchas gracias por escuchar mi historia.
¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia o en un lugar de trabajo tóxico, donde alguien intentó robar tu mérito o incriminarte? ¿Cómo luchaste contra la injusticia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Recuerda, tu valor nunca lo determina la incapacidad de otra persona para verlo.